Bien, primero voy a presentarte. O sea, Bueno, buenas tardes, bienvenidos a el cierre del Congreso y cerramos con Daniel Becker, Premio CONEX 2022 sobre el diseño del espacio público. Es arquitecto graduado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y una maestría en arquitectura en Harvard. Fue profesor invitado en la Universidad de Harvard, conferencista en Tsinghua University en Beijing. Es profesor titular de Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico de la Universidad de Buenos Aires y de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Con una gran trayectoria profesional, su labor sobre espacio público, paisaje, residencia, urbanismo, arquitectura, le han brindado un significado, reconocimiento profesional y táctico a todo su proyecto, que lo habilitaron para desempeñarse como jurado en importantes concursos de arquitecturas nacionales e internacionales. Entre sus trabajos se destacan el primer premio del Concurso Nacional de Ideas y Propuesta Urbanística para el Parque Lineal del Bajo, el Paseo del Bajo y Entorno de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, el primer premio del Concurso Internacional para el Centro Cultural del Bicentenario CK 2006, el primer premio del Parque Central de Mendoza, que ahí Baigorri justo presentó una imagen del 2004, y además los proyectos realizados por AISA en el Palacio de Aguas, Corrientes 2018, Museo del Holocausto de Buenos Aires 2017, el proyecto del Museo de la Casa Rosada, 4 veces primer premio en la Bienal de Arquitectura de la UBA 2013-2019, premio Vitruvio MNBA, entre otros, y bueno, muchos más proyectos, y bueno, lo más importante es que Daniel ve que lo vamos a tener ahora con nosotros. Desde ya, bienvenido, Daniel. bueno, muchas gracias y también demasiadas cosas leíste. Es un viernes a la noche, Sí, ya todo el mundo tremendo, debe pero no estar importa. cansado, con ganas de irse a cenar o tomar una Por cerveza y eso me toca a mí. por eso te propuse ir más temprano, pero bueno, estábamos en No, otra. estaba Sí, en una sí, obra y me era muy difícil. sí, sí, Pero sí. bueno, me la han dejado, por un lado, más difícil y por otro lado más fácil. Más fácil porque espero poder compartir, más difícil porque después de escuchar las dos últimas charlas, a Rubén lo conozco hace muchos años y no te conozco a vos, el arquitecto que mostró el memorial Germán de Baroni. Fernando Baigorri. La verdad me emocionó mucho porque Sí. creo que los autores del parque no lo hubiéramos hecho mejor, así que me pareció un proyecto fantástico. Voy a intentar compartir. Miren que una cosa que va a pasar, que los perros empiecen a ladrar porque están esperando a alguien en mi casa, así que es parte de la vida, ya estamos acostumbrados después de la pandemia a estas situaciones. Y de paso, ahora que me veo, estoy viendo que hay como una especie de halo de un santo, pero cuadrado, ¿no? Como si fuera un halo diseñado por un arquitecto. Bueno, intento compartir, a ver si me das una mano o si lo aprendí. Pongo la flechita de compartir y ¿qué hago? Ventana, acá, acá está. Quisiera Ventana, ventana. Sí, sí. Ahí Y ahí, estamos, ahí estamos. Y ahora, modo presentación. ahí Ahí estoy. estamos. Listo, perfecto. Bueno, va a ser una charla con muchas imágenes, espero que no se aburran, si tienen que irse, váyanse, no hay ningún problema. La charla tiene que ver con paisaje y espacio público, y yo puse paisaje urbano porque no soy paisajista, soy arquitecto, y seguramente las estrategias de acción en los espacios, en los parques que yo voy a mostrarles, tiene que ver con esto, con alguna forma las estrategias de la arquitectura, no del paisajismo, que entiendo que seguramente son distintas. Yo me fascina laburar con paisajistas, pero me doy cuenta que tienen otra estructura de diseño, seguramente mucho más sabia que de los arquitectos, eh, pero uno no puede dejar de ser lo que uno es, ¿no? Y hablando de lo que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, y me gusta contar en dos palabras, no para ser egocéntrico ni mucho menos, sino para decir de dónde vengo, porque con lo que hicieron de nosotros tiene que ver con esto, de dónde venimos, ¿no? Yo soy un buen chico judío que hizo su bar mitzvah en Buenos Aires, cuya madre es periodista y mi padre fue profesor de estructuras de la Facultad de Arquitectura, es ingeniero,
donde ser profesional era muy importante, ¿no? Mi abuelo fue ingeniero y obviamente fuimos educados donde la educación era lo más importante y todo lo otro venía si tenías educación. Obviamente no es la agenda del oficialismo en la actualidad. Pero bueno, de alguna forma, con esas estructuras, pude recibirme arquitecto y estudié en escuelas públicas y finalmente tuve la oportunidad a lo largo de mi carrera de hacer 3 grandes espacios públicos. Hoy les voy a contar sobre 2 de ellos. El primero, los 3 fueron por concursos, en el primero asociados al estudio de Varas, con mi ex socio Claudio Ferrari, en lo que era el Parque de la Memoria de la Ciudad Universitaria, en un borde, si se quiere, urbano. El segundo, también urbano, en el Parque Central de Mendoza. Perdón, estoy... Un segundito, ¿eh? Sí, perfecto, Ahí está está. bien. Esa se me coló. En el Parque Central de Mendoza, les comentaba. Y el tercero es el Paseo del Bajo, el Parque Lineal y Parque Central del Paseo del Bajo. Así que, de alguna forma, y ahora sí vuelvo a esta imagen que se me había papelado, y es la pregunta que creo que me hago siempre: ¿por qué uno hace lo que hace? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Creo que desde lo que es una cosmovisión de lo que es mi forma de pensar, es seguramente una agenda para lo que se diría hoy muy woke, ¿no? Una agenda de, si se quiere, ideológica, que tiene que ver con la memoria, con lo accesible, con lo democrático, con lo sustentable, con lo contemporáneo, con, con lo crítico y finalmente con lo oculto. Evidentemente no es una agenda de la política actual, pero podemos decir que eso de alguna forma es el marco desde lo que yo fui o fuimos haciendo con todos los equipos de arquitectos, haciendo durante todos estos años. Así que a lo largo de esta charla voy a tratar de responder con cosas, con hechos concretos, porque hice lo que hice, ¿no? Entonces, ahora sí, les voy a contar 2 proyectos. El Parque Central de Mendoza, que fue un concurso en el 20, después se hizo una primera etapa de unos bordes y finalmente se hizo una segunda etapa y finalmente se completó el parque. No lo hicimos al 100%, creo que toda la parte de los galpones que ahora les vamos a mostrar fue hecho por otros arquitectos locales, ¿no? Vale la pena entender el sitio y las ciudades están primero siempre, de lo que es la ciudad de Mendoza. Creo que todos sabemos quiénes son las personas que... perdón, que recibí un llamado por teléfono. Todos sabemos dónde queda Mendoza, en la cordillera, y lo importante de Mendoza, ahí está, es que la ciudad de Mendoza siempre dependió mucho del sistema de ferrocarriles. Era su área central, el área central donde se llevaban todo lo que era el vino a granel y se fraccionaba en la ciudad de Buenos Aires, con lo que el sistema de ferrocarril siempre fue casi como esencial para la vida de Mendoza. Con la ley del fraccionamiento en origen, el envasado en origen, eso dejó de hacerse en Buenos Aires, como el área de las bodegas Giol, para hacerse el envasado en origen en esta ciudad de Mendoza. Por otro lado, el contexto físico de Mendoza es un desierto,
básicamente la tierra es como un gran polvo, y hay una gran tradición del riego y de parques en la ciudad de Mendoza. Esa tradición del riego, de alguna forma heredada de los indios huarpes locales, pero que hace que el espacio público mendocino siempre tenga un hilo de agua, y el espacio público abierto en Mendoza es muy importante históricamente, porque primero era el refugio natural para los temblores, segundo, justamente por el hecho de tener que arraigar, que regar cada uno de los árboles, hacía que hay como un gran cuidado del espacio verde, abierto, y hay una gran tradición de parques en la ciudad de Mendoza, que como los argentinos es una gran mezcla. Hay una gran tradición de parques que tienen más que ver con parques a la inglesa, más bucólicos, y otra serie de parques más geométricos. La ciudad de Mendoza tiene su centro en lo que es la Plaza Independencia, que son 4 manzanas, luego tiene otras 4 plazas más chicas públicas, y hacia la montaña está lo que se llama el Parque San Martín, ¿no? Un parque de taís. Y el área de intervención del Parque Central de Mendoza es este área que está por acá, que tenía que ver con una playa de maniobras en desuso del viejo ferrocarril, una playa de maniobras para cargas, que de alguna forma atravesaba en diagonal esta grilla histórica de las leyes de Indias de la ciudad. Esta es un poco la imagen de lo que era el terreno. Y en un sector del terreno había una serie de galpones abandonados que justamente servían para el envío del vino a granel a Buenos Aires, y otros productos también, que eran parte del concurso. Lo que es un espinillo, sé muy poco de nombres de árboles, pero y otros más que estaban por allá, que la verdad que eran muy atractivos como se veían en el paisaje, ¿no? El proyecto tenía, digamos, entendible desde el territorio, hacia arriba estaba lo que es el oeste, con una suave... Ahí no se escucha. ¿Se ha quedado ahí? A ver, se quedó. A ver. La vía del ferrocarril, el ferrocarril. Hay un problema ahí. Es él, ¿no? Hola, Sí, hola. sí. Se le corta el audio ahí. Ahí se ha cortado un ratito el audio, arquitecto. Hola. Hola, hola. Sí, se cortó un ratito el audio, pero estás conectado. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Ahí se escuchan. Ah, ¿qué pasó? Se cortó un ratito el audio, unos 3 minutitos recién. Ok, perdón. No. Bueno, no sé, vuelvo para atrás un par más. Aquí hablaba... Justamente ahí. Ahí. Entonces voy para atrás un poquito. Sí, ahí, Ahí, perfecto. ¿no? Entonces les contaba un poco de la lectura de la tierra, del territorio, con sus pendientes desde lo que es el oeste, la cordillera, hacia el este, estos 3 galpones y un pedazo de un cuarto galpón, que el resto se había incendiado, que era lo que se estibaba el vino a granel y otros bienes para enviar por el ferrocarril hacia Buenos Aires, ¿no? Así que este es un poco la foto del territorio. Ahí se ve bien cómo el tren venía del este y se desviaba para generar esta playa de maniobras, y también seguía hasta lo que era el área de la estación central de Mendoza. Un poco la estrategia inicial del proyecto tenía que ver con crear algo así como una especie de buffer o sistema de amortiguación entre lo que era la forma bastante amorfa de lo que es el terreno en sí mismo y este área central, esta geometría dura,
que tiene que ver con las vías del ferrocarril y los galpones, que de alguna forma marcaban una dirección como una cicatriz en el tejido urbano. Y nos parecía importante mantener esa estructura geométrica del proyecto. Así que un poco esto es el terreno, más en detalle, esa estrategia de sostener esta arquitectura más geométrica en el interior, y estos buffers, estos amortiguadores hacia los bordes que teníamos. Parte del dilema inicial es que este proyecto no era ni una plaza Independencia, como esta plaza central de 4 hectáreas, ni el Parque San Martín. Así que tenía que tener características, por un lado, de parque, y por otro lado, características más cívicas de plaza, y de alguna forma esta cuestión híbrida tenía que ver con la concepción inicial de este parque. Así que mantuvimos la geometría como esta cicatriz en la parte central, recuperamos algunas de las vías y empezamos a generar una serie de trazas y un acomodamiento de los niveles para generar estos muros de contención y a partir de ahí generar este sistema más plano horizontal central de este parque con actividades cívicas o esta plaza con actividades más bucólicas y de paisajismo. Cuando concebimos los primeros dibujos tenía que ver con 3 puntos verticales, 2 de ellos se hicieron, el otro hacia arriba a la izquierda de la imagen. Yo no sé si se ve mi mouse acá, pero bueno, lo marco. No, sí ¿No se se ve, ve? sí se ve. Ah, buenísimo, entonces yo puedo señalar con el mouse. Sí, perfecto, perfecto. Había un área de una especie de selva de luces que iba a estar frente a un terreno de la futura catedral de Mendoza. Propusimos un área con una especie de hito vertical, que era un gran chorro de agua, en un lago, que obviamente este lago servía para el riego de todo el parque, y un acceso, si se quiere, más cívico con un gran reloj de sol. Cuando proyectamos y empezamos a estudiar los galpones, fue paradójico que la orientación eran galpones ingleses y fueron literalmente traídos de Inglaterra, y obviamente estos galpones se deberían estar apuntando para que entre la luz indirecta al sur en nuestro hemisferio, y se los apuntó al norte porque fueron literalmente copiados de lo que sucedía en el hemisferio norte, así que aprovechábamos esa orientación para generar una serie de paneles solares. Todo esto es lo que no se hizo del proyecto. Hacíamos un reservorio de agua entre los galpones y queríamos que los galpones que se puedan traspasar, ¿no? Que no sean estancos, que tengan frente y tengan fondo. Y otro de los temas tenía que ver con esta unión entre los 2 sectores del parque, en un principio con una gran plataforma, después se fue como achicando y se hizo a partir de dos puentes que unificaban peatonalmente los 2 sectores del parque. Estudiamos inicialmente cómo sostener todo este sistema de diferentes niveles que íbamos teniendo en el terreno, y fuimos diseñando de alguna forma este sistema lineal de muros que iban sosteniendo el nuevo perfil del proyecto. Se acomodaron un poco en planta los niveles, se fueron diseñando cada uno de los muros, se iban como derramando hacia el lago, iban generando una serie de fuentes. Todos estos muros están revestidos en piedra, después por cuestiones de presupuesto siempre estas cosas se diluyen. Se diseñaron ya más específicamente en un principio, en el proyecto licitatorio, una serie de tensores de acero para sostener estos muros. Se hicieron también los puentes con los muros de retención de manera similar, pero finalmente cuando empezó la obra se decidió por un sistema más tradicional. Esto parecía más bien una represa con unas bases inmensas dentro de este territorio
casi como si fuera un gran talco por su consistencia. Se fueron haciendo los muros, se hicieron las escalinatas que unificaban los muros, de ahí hasta atrás el proyecto del memorial que recién mostraron. Tenía una serie de cuestiones, los muros, por ejemplo, estos muros que de alguna forma denotaban el modo constructivo para retenerlo, pero a su vez había unas brumas de agua que finalmente duraron poco tiempo. Se pensó en una primera etapa que el piso se iban a construir con piedras locales, si hay algo que tiene Mendoza son piedras locales. Se hizo en un sector y finalmente en otros sectores más avanzados no se hicieron, pero estas eran las pruebas que fuimos haciendo a lo largo del tiempo. Y esta imagen, que ya me la spoilearon, pero que de alguna forma data, se ve lo que es las primeras 9 hectáreas de un total de casi 14 que tenía el parque, con esta estructura más geométrica central y todavía sin los árboles de transición entre el tejido y la parte central crecidos. Ya estas imágenes ya son más cercanas. Ahí se ve este gran anfiteatro natural. Durante el proyecto descubrimos que era posible salvar a los espinillos, así que le hicimos unos muelles, esos muelles a su vez actuaban como un escenario, y se pensaba que, cosa que se hicieron, grandes espectáculos utilizando la barranca creada para hacer el lago. Acá está el espinillo que volvió a crecer por la cierta humedad del lago y de golpe estaba a punto de morirse cuando lo encontramos y floreció. El sistema de muelles y puentes, los modos de acercarse al agua, hasta plantamos en algún momento unas islas que tenían la posibilidad de albergar unos patos, cosa que después sucedió también. Las distintas estrategias que tiene que ver obviamente con lo que eran las plantas nativas y locales, y su equipamiento que tenía que ver con esto de la memoria. Se hizo una serie de elementos de iluminación, los puentes, algunos kioscos y el baño, siempre con la memoria del ferrocarril. El ferrocarril, que ya no llega, por lo menos ahora, a Mendoza, fue, como les dije inicialmente, un elemento muy identitario de la ciudad de Mendoza, así que con esta retórica, pero sin ser literal, se diseñaron los elementos del parque, esta cuestión de la repetición, ya se ve los kioscos, este sistema de las 2 grandes torres que iluminan el túnel o la depresión. El sistema de juegos para chicos, que queríamos que no recurrir a la iconografía infantil, sino que cuando no haya chicos, esto pase a ser casi como una estructura más del parque. Todo el sistema de barandas, que también tenía que ver con esa cuestión de la repetición ferroviaria. Los juegos para chicos, y con chicos, porque esto sí se llenaba de chicos, y esta línea de juegos tenía casi 100 metros, pero que uno tenía la posibilidad, como haciendo parkour, empezar por una punta y terminar por la otra. El sistema de baños, que tenían que ser unos baños obviamente muy austeros, muy limitados, pero en este caso se abrían de alguna forma hacia el interior, si se quiere, más duro y geométrico de la parte central del parque, y se cerraban hacia lo que era la naturaleza con una serie de muros, con unas mallas que iba a crecer las enredaderas, y hacia el frente este sistema de madera, pero que permite ventilar los baños, que finalmente se construyeron, y todavía están, a pesar de los casi más de 20 años que tiene, está ahí.
el reloj de sol, que actúa realmente como una gran plaza cívica y funciona. Se hicieron lo que son las líneas para marcar las horas, con esta muesca que tenía que ver con la proyección del sol. Se hicieron, yo decía, estas líneas con las vías del ferrocarril que sacamos de la parte central del parque. Este espinillo y con su escenario. Un poco la construcción geométrica seguramente que nos caracteriza más a los arquitectos, que tiene que ver con esto, mostrar cómo eran los modos de composición más contemporánea de la parte central del parque. Que también se ve. Me alegro mucho que se haya hecho un centro cultural ahí, yo no lo supe, pero seguramente que debe estar generando mucha actividad alrededor y era un poco el punto cuando hicimos el proyecto. Todo este espacio se proponía que sea una confitería con actividades culturales, pero qué mejor proyecto que un centro cultural y el memorial arriba, que me parece fantástico. Y el parque con algunos de los muros que se había empezado a hacer en piedra, que finalmente no se lo dejó en hormigón a la vista. Y ahí hacia el oeste, las montañas. Y las actividades del parque. Si hay algo que me pone como orgulloso, es ver que lo que hacemos como arquitectos tiene su efecto, ¿no? Se mide, me parece, la ideología de las cosas a partir de los efectos de la arquitectura y no a partir de los enunciados previos que siempre los arquitectos que tienen que ver con las intenciones y están muy bien, pero no es me parece que la medición tiene que ver con los efectos, sino con las intenciones. Y el parque que también se lo pretende, tenía pretensiones de ser utilizado de noche y cosa que esto sucede. Muestro un video, no sé si se escucha el audio, pero me parecía muy gráfico. Bajitos, a ver, más fuerte, no sé, un poquito más fuerte, algo se escucha. Sí. Es un lenguaje compuesto de cositas. Si puede ser más fuerte, mejor, si no, no importa. Compuesto de cositas. Está. Diferentes presentaciones que se pueden hacer en la prensa. No se escucha el audio, pero no importa. Ahí está. No se escucha el audio. Qué hermoso. Yo no voy a leer todo. Ahí está, se escucha algo así. A ver. Bien. Bueno, y ahora sí, y para terminar, y nos podemos ir todos a tomar algo y a descansar, esto que fue el producto de otro concurso, que fue, en realidad es producto de varios concursos, y eso tiene que ver con el primer concurso de lo que se llamó en su momento el Centro Cultural del Bicentenario, después se cae y ahora se llama Palacio de la Libertad, que tiene que ver con ese centro cultural, pero el concurso que hicimos en aquel momento tenía dos patas, ¿no? Una era concurso de anteproyectos para el centro cultural y otro era un concurso para todo el sistema de parques, de lo que se llamó en el segundo concurso el Parque Central del Paseo del Bajo, ¿no? Así que de alguna forma ya veníamos preparados con alguna serie de ideas de ese concurso. Como les decía, el concurso tiene que ver con este área central de Buenos Aires. No es el área central de Buenos Aires
como ciudad, sino también como metrópoli, y es el área fundacional de nuestro país y de nuestra ciudad y nuestro país. Vale la pena entender, siempre digo que es bueno tener memoria y saber de dónde venimos, lo que era este Círculo Azul, de lo que se estima que es el área de la primera fundación de Buenos Aires, pero el área del sitio de este proyecto tiene que ver con la segunda fundación de Buenos Aires, en este borde bastante difuso entre lo sólido y lo líquido que tenía la ciudad de Buenos Aires, con todo un borde costero sedimentoso que arrastra las aguas del Río de la Plata y deposita el sedimento de este lado y limpia las aguas del lado de Uruguay. Un daguerrotipo, para que esto se vea que era verdad, de lo que era ese borde costero de Buenos Aires, hacia el sur en este caso, y lo que es el área aproximada del Parque Central del Paseo del Bajo, este punto rojo era el CCK, o es el CCK, digo por el nombre, ahí está el fuerte fundacional, el fuerte San Miguel, y esta ciudad, de acuerdo a las prescripciones de las leyes de Indias, de generar una grilla alrededor, en este caso, en una ciudad costera, alrededor de una plaza, y una grilla de 100 varas por 100 varas, y la necesidad de que este fuerte tenía que tener un muelle para meterse adentro y tener calado para los barcos más grandes. Estamos hablando de todo este área, este es el área del concurso, y es importante para entender lo que hacemos y saber por qué lo hacemos, entender un poco la historia de este lugar. Hay una superposición histórica que es interesante, es la imagen de la Casa Rosada, ya con un pedazo ausente. Los argentinos tenemos esa vocación de autofagocitarnos, o de demoler, por ejemplo, en el año 30 un pedazo de la Casa Rosada para trazar una calle, y la superposición de la vieja aduana de Taylor con el muelle en un primer momento de 300 y después de 400 metros hacia un poco las aguas más profundas, ¿no? Así que esta es la superposición histórica entre lo que era el viejo fuerte San Miguel, lo que quedó de la Casa Rosada, acá se ve bien el corte, y lo que era los almacenes de la Real Hacienda y la galería de la aduana de Taylor, que también tuvo la suerte de ser el museo ahí, y los restos de la aduana de Taylor, que no es que se supongan, sino que verificamos en el año 2018 que se encuentran por este sector, o sea que todas las bases están ahí abajo, ¿no? Por otro lado, el sitio tenía una demanda histórica de hace muchísimos años, que es que faltaba la unificación de lo que era la autopista que va hacia el norte con la autopista que va hacia La Plata y hacia Ezeiza, y desde el año 66 se prometía que iba a haber unificación para poder no tener que entrar a la ciudad de Buenos Aires para volver a salir hacia el sur o hacia el oeste. Se evaluaron como 25 propuestas, quedaron 7 alternativas finalistas y finalmente pasaban por todas partes, por la reserva ecológica, bajo el agua de los liques, más alejado de la reserva ecológica, por el borde de lo que son los parques del sur, pero finalmente se optó, si se quiere, por la más razonable y la más corta, que en hacerla en trinchera, en un viaducto, para unificar la autopista hacia el sur y hacia el oeste, ¿no? En un viaducto de 800 metros, y después una serie de conexiones hasta enganchar a la autopista Ilia. Pero digamos, el área que afectaba todo el terreno es este área central. Es un área compleja, digamos, se hicieron alternativas, la autopista finalmente es utilizada, se hizo un poco más chica de lo que estaba prevista y se utilizaba básicamente para la descarga de los camiones que van hacia el Puerto Nuevo.
Y con este contexto se realizó el Concurso Nacional de Ideas y Propuestas Urbanísticas para el Parque Lineal del Paseo del Bajo y el entorno. En realidad era el parque central del Paseo del Bajo y el entorno, que tenía dos perspectivas. Por un lado, una propuesta de ideas en lo que es el Parque Central y el Parque Lineal, y entre lo que era Paseo Colón y Huergo, en la calle central de Azopardo, una serie de propuestas urbanísticas. Así que este concurso de ideas tenía dos aspectos: el Parque Central y el Parque Lineal, un parque de casi 3 kilómetros de largo. A lo largo de la historia, la ciudad de Buenos Aires fue generando sus propias barreras hacia el río, justamente por esta condición de sedimento que tiene la costa de Buenos Aires, y fueron creando una serie de infraestructuras como puertos, aeropuertos, depósitos malversados de resto de autopistas para generar después lo que fue, por suerte, la reserva ecológica, pero siempre nos fuimos como alejando del río, y había acciones que constantemente trataba la ciudad de generar acercamientos hacia lo que era el borde costero de Buenos Aires. Y parte de este sistema perpendicular de integraciones y también longitudinal es parte de un poco del tema principal de este concurso. Así que a partir de detectar una serie de nodos, desde el sur hacia el norte, el Portal del Sur, un nodo educativo donde está la Facultad de Ingeniería y la UCA, la Universidad Católica Argentina, el nodo de la aduana de Taylor, recordemos que, de la aduana, no de la aduana de Taylor. Esto era un puerto que duró muy poco tiempo, el Puerto Madero, así que en su momento se construyó una aduana. El nodo del edificio de defensa, que es un edificio muy significativo. El eje cívico, desde el Congreso hasta, si se quiere, la construcción del Puente de la Mujer, que tiene que ver con reconstruir el eje cívico. Lo que llamamos el nodo de la movilidad y conectividad, a partir de que hay una estación de transferencia de micros, y el Portal del Norte, donde empieza lo que se llamaría la dársena norte, ¿no? Es casi como el inicio de este sistema. Y la integración también en el otro sentido, en el sentido norte-sur, la falta de integración histórica que tiene la ciudad hacia el sur, que históricamente la ciudad estaba en el sur y por la fiebre amarilla se fue trasladando hacia el norte y realmente nunca tomó mucha importancia. Es parte de lo que se tenía que promover, es tratar de generar esta relación norte-sur, que era una gran ausencia. Así que cuando presentamos este concurso, lo presentamos con estas 10 ideas para todo el área, que tenía que ver con analizar todo este sistema de nodos, generar vinculaciones por la calle Azopardo y por el sistema del parque, y generar eventos en cada uno de estos nodos que detectábamos en el sitio, ¿no? Obviamente el nodo principal tiene que ver con la Casa Rosada y el eje cívico de la ciudad. Y a lo largo del parque también se desarrollaron estrategias que tienen que ver con el paisajismo, generando una serie de variables de los distintos ecorregiones. Por ejemplo, hacia el sur estaba más la Pampa que el Espinal, y se iban como complementando hasta llegar al sistema del delta hacia el norte, y un porcentaje de vegetación de la Pampa hacia este lugar. Perdón que... Ahí está. No, se ve bien, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. No, porque se me había cambiado la pantalla.
Así que un poco estas fueron las estrategias que tienen que ver con el paisaje y específicamente el área de lo que se llama el Parque Central del Paseo del Bajo, que abarca el proyecto de lo que era el Centro Cultural del Bicentenario, el CCK, o como se lo quiera denominar, tenía que ver con todo este área central que tiene que ver con todo este área, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia de este área en la ciudad de Buenos Aires. Tiene su propia evolución histórica. En un principio había un sistema de parques diseñados por Taís en el 37. En 1978 se fueron ocupando esos parques, se hicieron una serie de estacionamientos, el edificio de defensa se fue apropiando de lo que era parte del parque como una gran plaza para eventos. El propio edificio de la aduana fue generando sus propios estacionamientos y en el año 2009 esta era el área donde claramente en la forma de la rabia había una gran desconexión en norte-sur y obviamente la desconexión natural por todos estos eventos en sentido este-oeste. Este es el área con que nos encontramos. El helipuerto en ese momento estaba por acá, entonces el presidente tenía que salir y hacer una recorrida, con lo que implicaba cortar el tránsito, había un montón de problemas de seguridad, y todo esto, la gente no se acercaba a estas áreas, ¿no? Había un gran estacionamiento frente al CCK, el helipuerto, otro estacionamiento, y esta diagonal que tenía que ver con un gran triducto que hay por debajo, ¿no? Esta rábida más profunda y la apropiación por parte de la Casa Rosada, si se quiere, de este sistema de parques que en realidad le pertenecían a la ciudad, la apropiación por los militares de este gran pedazo de parque para eventos que tienen que ver con el edificio de defensa, un parque con un monumento que finalmente después se hizo y la apropiación de un sector del parque por la aduana como estacionamiento. Frente a todas estas interferencias y problemas que encontrábamos en el parque, pretendíamos la integración en las dos direcciones. Acá estaba un poco la descripción un poco más en detalle, la Plaza Presidente Perón, la Plaza de Armas del Ejército Argentino, ya cerrada en ese momento, ¿no? El Parque Colón con el monumento a Cristóbal Colón, que finalmente después se trasladó al área del aeroparque, una serie de parques, el helipuerto, y la Plaza del Correo, la Plaza del Tango y la Plaza Carlos Erro. La estrategia bastante similar en cómo la concebimos en cuanto a la geometría es una serie de relaciones transversales y longitudinales en sentido este-oeste y norte-sur, con este parterre que de alguna forma da cuenta de casi un pentagrama, con la intención de que la gente deje de circular por los bordes y se meta en el sistema de parques. Imagínense lo que fue la gestión para poder, con los militares, que devuelvan esa plaza de armas, la aduana de Taylor, el edificio de la aduana pierda su estacionamiento, hubo relocalizaciones, hubo que relocalizar también una playa de transferencia que estaba en esta diagonal detrás del Museo del CCK, y se la hizo bajo tierra. Es una serie de eventos que hubo que realizar para que esto sea posible. Así que planteamos especie de pentagrama muy insistente con todo lo que eran las distintas vegetaciones también en sentido lineal y una serie de cruces transversales que en general eran lugares más para estar y no para circular, ¿no? Siempre estaba en la huella y la memoria de los restos de la aduana de Taylor, que como les dije en algún momento, en el 2018 con el arqueólogo y arquitecto Daniel Savelson, se hicieron una serie de excavaciones y descubrimos que estaban las bases de los restos de la aduana de Taylor.
Y frente a eso, insistíamos siempre en la reconstitución de lo que era el eje cívico y por donde había andado el viejo muelle de la aduana de Taylor, ¿no? Así que, de alguna forma, proponíamos que en un futuro se pueda excavar los restos de la aduana de Taylor y generar un parque arqueológico en ese lugar con acceso al museo por la clave de lo que eran los restos de la aduana de Taylor, ¿no? Acá hay una de las imágenes, se encontraron esta plataforma con esta gran columna, que era un proyecto que había hecho Thaís, de una serie de fuentes y plataformas, que esta columna, allá abajo que no se llega a ver, apoyan sobre las bases de la aduana de Taylor. Y ahí se encontraron en los pocos metros de excavación que se hicieron una cantidad de restos arqueológicos muy importantes, y entre otras cosas sirve la memoria para entender de que en los restos arqueológicos también se encontraron elementos de los pueblos originarios, flechas, con lo que por la ubicación estratégica que tiene esta loma, porque recordemos que el Fuerte San Miguel se armó sobre una loma, quiere decir que antes había pueblos originarios y no solamente la cultura europea que se instaló con Juan de Garay en ese área, ¿no? Y finalmente, bueno, el parque construido con todas sus problemáticas, por lo menos entendidas y complejizadas y resueltas, ¿no? Todo el sistema de estos parterres en sentido norte-sur, que a su vez tenían que ir dando cuenta de un montón de cosas que ya estaban en el sitio, como rampas, como árboles, como monumentos, como situaciones de geometría que había que considerar. Todo el sistema de plantaciones se lo hizo también de manera lineal, enfatizando esta relación norte-sur. La reubicación de esta trama, de esta grilla, tratando de entender las geometrías y accesos de los distintos edificios que hay en el área. Los eventos particulares que tuvimos que pensar para lo que era el nodo de la aduana y el nodo del Ministerio de Defensa. Esto era un poco a nivel proyectual. Proyectábamos algo así como un gran espacio sin árboles para tomar sol, que de alguna forma en la idea original era una especie de gran libro para educar a los militares. Está en eje el edificio de la aduana, en estas grandes plataformas que se habían diseñado cuando se diseñó el Paseo del Bajo para sostener los muros del Paseo del Bajo. O sea, nosotros logramos modificar alguna de estas plataformas para poder generar a un evento en estos nodos que habíamos descubierto en un principio. La fuente, haciendo alusión al agua, con un infinity pool que finalmente no se hizo, frente al edificio de la aduana. La estrategia para acomodar un poco los caminos, para respetar un poco los ejes y las perspectivas, en este caso los monumentos, en este caso el monumento del Perón. La estrategia de no acomodar en los parterres a los árboles existentes, sino que haya como una especie de colapso entre este sistema y de golpe un árbol que aparecía, que lo que nos gustaba justamente iba generando situaciones interesantes y distintas y no tan obvias, ¿no? Estos pequeños accidentes entendíamos que mejoraba el parque. Las pendientes que iban bajando hacia el río, y de cómo damos cuenta con esta gran plataforma y el soporte al monumento de Juana Zurduy. Áreas para estar, en general son estas áreas que van yendo de camino en camino y que son áreas absorbentes. Todo lo que era el diseño del basamento del monumento a Juana Zurduy, que se encontraba se lo había trasladado
atrás de la Casa Rosada, cuando se trasladó el monumento de Cristóbal Colón frente al aeroparque, y lo que entendíamos que debería ser lo más neutro, austero, y habíamos hecho una propuesta a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos de que ese basamento se haga en espejo, cosa que desaparezca y esté como flotando la imagen. No quisieron, pero finalmente algo logramos con el granito negro, que refleja bastante y de alguna forma hace lo que queríamos haber hecho. Una cápsula de tiempo en el interior. El sistema en el nodo educativo, un sistema de pérgolas que permitía y está funcionando, pues la otra vez pasé había gente estudiando, la gente se junte, ya sea de la Facultad de Ingeniería o de la UCA, a simplemente estudiar o pasarla bien, ahí cuando estaba en construcción. Y finalmente el nodo principal que tiene que ver con el eje cívico de la Ciudad de Buenos Aires. Proponíamos, como les había adelantado, este parque arqueológico a partir de haber descubierto que existían las bases de la aduana de Taylor. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con el Museo de la Casa Rosada. En el momento cuando hicimos el proyecto del Museo de la Casa Rosada, decidieron cambiar la ubicación de la sala de máquinas. La habíamos propuesto por debajo, la pusieron de costado para hacerlo más fácil, cosa que eso después impediría la relación entre el museo y el parque arqueológico, así que parte del proyecto tenía que ver con cómo poder pinchar esta sala de máquinas y poder hacerla que se pueda comunicar ese parque arqueológico con el museo, y lo que diseñábamos aquí era una serie de espacios públicos y confiterías como expansión en el área del parque arqueológico. Estaba el antecedente de esta plataforma que había hecho, y esta gran escalinata, Thaís, que era esos restos que encontramos, acá se ve la Casa Rosada enterita, y la propuesta que teníamos en los dibujos iniciales de esta escalinata que tenía un sector para estar mirando lo que es el eje histórico y el Puente de la Mujer, y un sector básicamente para circular, porque justo enfrente de este sector se superponía uno de los edificios de ladrillo de Puerto Madero. Las imágenes de noche y la idea que queríamos en su momento de que las gradas tengan los textos de la Constitución Nacional. La gran plataforma, que la idea era no tocar ese muro de ladrillo del muro histórico, iba a haber un gap que se iba a llenar con vidrio para que no pierda la continuidad de ese muro histórico. Y finalmente la plataforma que se hizo con el Puente de la Mujer ahí por debajo, las áreas para estar, las áreas de movilidad, una serie de comunicaciones en vertical con lo que acá abajo, a futuro, hasta hace poco, hoy vamos a hacer el mausoleo y memorial de Diego Armando Maradona, que está hecho el proyecto, no sabemos si se va a hacer, ni menos con estos líos actuales. Las escalinatas, y la escalinata ya en funcionamiento, con gente y con mucha gente, que es al fin y al cabo el propósito que como arquitecto y amante de nuestra ciudad principalmente me convoca. Así que para también terminar y dejarlos tranquilos, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Mis padres y mis abuelos hicieron de mí un arquitecto, y también mi país y la universidad pública hizo de mí, si bien pude estudiar afuera también, pero si no hubiera
usado por lo público, seguramente no sería quien soy. Bueno, creo que hasta acá es todo. Muchísimas gracias.